Hola, mucho gusto. Soy la doctora Carmen Rosa Talavera Reina, médico especialista en geriatría y medicina de longevidad. Y recuerden que todos los lunes y miércoles nos tienen que acompañar en Bienestar en Grande. El tema que vamos a tratar hoy es de interés para todos, tanto por la edad como porque todos tenemos familiares en casa, y es la importancia de la geriatría en el adulto mayor. Así que vamos a empezar a definir la geriatría porque muchos nos preguntamos en qué consiste. Les voy a contar que es una rama médica, es una especialidad que se encarga tanto de la prevención como del diagnóstico, del tratamiento y de la rehabilitación de las distintas enfermedades en las personas adultas mayores o en personas de la tercera edad. Y ahora sí nos vamos a preguntar entonces, ¿quiénes son las personas adultas mayores? Bueno, esto está definido por el reloj cronológico, es decir, tenemos un DNI que nos dice cuántos años tenemos. Y vamos a ver que en el Perú se considera adulto mayor a toda persona que tiene 60 años de edad a más. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estos rangos varían en otros países, en los países generalmente de Europa, en Estados Unidos, en países del tercer mundo o desarrollados, se considera geriatría a partir del estudio de las personas mayores de 65 años de edad, pero pues bien, estamos en el Perú y vamos a hablar de personas de 60 años. Ahora sabemos que la esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años. Vamos a ver que las tasas de fecundidad han disminuido y esto hace que la pirámide poblacional tenga una tendencia al envejecimiento de la población, y con el envejecimiento de la población también vamos a ver que aumenta la frecuencia, la prevalencia de las enfermedades crónico-degenerativas muy comunes, como por ejemplo hipertensión arterial, como diabetes mellitus. Entonces vamos a ver que la geriatría no solamente se encarga de que las personas aumenten la esperanza de vida, porque en realidad esto ya se ha conseguido con el avance de la medicina, con los estudios moleculares, pero lo que nosotros queremos es mejorar la calidad de vida, mejorar la funcionalidad de las personas, la independencia y su integración con el medio ambiente. Entonces, tenemos que agradecer mucho a la ciencia, a la medicina, a los estudios científicos que hoy día han permitido desarrollar ciertas investigaciones donde vamos a ver sobre los procesos relacionados con cómo mantener la juventud en las células y cómo revertir cambios relacionados con el envejecimiento que antes no se sabían. Y tengo que citar a ciertas poblaciones como por ejemplo las zonas azules del planeta. Aquí se encuentran Okinawa, Cerdeña, que son lugares de nuestro planeta en donde se encuentran las poblaciones más longevas del mundo, donde los investigadores han ido desde hace muchísimos años a estudiar qué es lo que sucede en estas personas, si es un tema genético, es un tema ambiental, es un tema relacionado con los estilos de vida, y vamos a ver que en realidad se da una mezcla de muchísimas cosas, pero lo más importante son los estilos de vida, y más allá de los estilos de vida también la actitud ante la vida, y es algo en lo que vamos a hacer énfasis siempre en estos programas, porque por ejemplo en Okinawa se ha encontrado que las personas tienen muy desarrollado en ellos el Ikigai. El Ikigai representa el sentido o propósito de vida y es algo que se enseña a las personas en Japón desde la infancia. Y se ha demostrado que el hecho de tener bien desarrollado tu Ikigai o conocer tu propósito de vida, aquello que es lo que tú desarrollas con más pasión, lo que sientes que puedes hacer mejor que cualquier otra persona y que puedes hacerlo inclusive 18 horas al día sin sentirlo como un trabajo, eso aumenta un promedio de 7 años la esperanza de vida. Así que ya saben que la actitud que tenemos ante las cosas, cómo respondemos o nos enfrentamos a los problemas, también repercute muchísimo en la calidad y cantidad de años que vamos a tener. Pues bien, ahora vamos a ver qué diferencia a la geriatría de otras ramas. Los geriatras tenemos en sí la capacidad de trabajar con otros especialistas. No necesariamente tiene que ser el geriatra el que se encargue del trabajo completo del paciente mayor de 60 años. En ciertos casos podemos ser directores de orquesta, trabajar en conjunto también con otras especialidades como neurología, como cardiología. También con la familia trabajamos muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar al paciente de una forma integral en varias esferas, que son las esferas geriátricas de análisis, de estudio, donde vamos a ver la parte emocional, la parte social, la parte económica del paciente, la parte funcional.
Así que el tema de trabajar al paciente de una manera integral también nos va a permitir dar un manejo no solamente abocado a un órgano o a un sistema, sino también a un todo. Y es así como nosotros vemos al paciente y cómo integrarlo o cómo reintegrarlo a la sociedad y hacer que sea una persona más funcional, donde evitamos el riesgo de los cuadros o los síndromes geriátricos, que son los temas funcionales con los que nos enfrentamos de manera más común en el día a día. Así que vamos a ver cuáles son las patologías o los cuadros más frecuentes en el adulto mayor. Por ejemplo, tenemos el tema de las caídas, de la inestabilidad en la marcha, el tema también de la impotencia sexual. Vamos a ver cuadros como estreñimiento, como depresión, que son muy comunes. Pero ojo que el hecho de que se presenten de manera muy común no significa que tengamos que normalizar esto en el adulto mayor. Al contrario, significa que tenemos que saber que educándonos podemos disminuir el riesgo de que estos cuadros se presenten y también disminuir la presencia de estos en el tiempo. Así que ya saben, todos estos cuadros, incluidos por ejemplo también la incontinencia urinaria, la osteoporosis, son cuadros que tienen una prevención y un manejo que necesitan un tema integral. Así que ahora vamos a pasar al segundo bloque del programa y yo me despido en este momento y vamos a hacer una pauta con nuestros auspiciadores. FOPASEF te ofrece un plan de salud para que cuides de los que más quieres. Por solo 150 soles, afilia hasta 4 familiares directos mayores de 18 años. Llámanos al 980-563-068 o al 611-6200 o ven a nuestras oficinas en el Jirón Teodoro Cárdenas número 130 Santa Beatriz. Hola, mucho gusto. Continuamos con el segundo bloque de este programa en Bienestar en Grande. Y el tema que vamos a tratar es cuándo acudir al especialista, es decir, al geriatra. Así que ya hemos marcado los límites de edad. En el Perú consideramos un paciente adulto mayor o de la tercera edad a partir de los 60 años. Entonces tenemos diferentes grados de envejecer definitivamente. Hay personas que envejecen de una manera, hay personas que a veces tienen 60 años y parecen de 50 años, hay personas que tienen 60 años y nosotros podemos tener, bueno, esa persona parece de 70 años. ¿Y para quién es el geriatra? Entonces, como yo les estoy comentando que la geriatría es una especialidad que maneja mucho la parte integral en varias esferas y que maneja tanto la parte preventiva como la parte del diagnóstico, del tratamiento y de la rehabilitación, vamos a ver que en general toda persona mayor de 60 años debe acudir al especialista de geriatría, porque también vamos a tener mucho el tema preventivo, vamos a tocar ciertos puntos de énfasis. Y cuando nosotros a veces detectamos riesgos en las personas como médico geriatra, que a veces no son o no se hace mucho énfasis en otras especialidades, también podemos prevenir el momento en el que van a llegar a suscitarse estas enfermedades o este deterioro. Entonces, hablamos de diferentes grados también de fragilidad en las personas que son muy detectables por el geriatra porque es uno de los puntos más importantes de nuestro estudio en las personas adultas mayores. Como les digo, a partir de los 60 años en general, una persona puede acudir al geriatra. Puede ser que no sientan o que no tengan diagnóstico de alguna enfermedad, que se sientan funcionalmente bien, perfecto, y felicitaciones porque eso significa que estamos teniendo un buen estilo de vida, seguramente que complementado con equilibrio en la nutrición, con actividad física, previniendo el sedentarismo, pero también a veces necesitamos ciertas pautas de cómo mejorar la calidad de nuestros órganos, de nuestro músculo, que es algo que marca muchísimo el tema de cuántos años de expectativa de vida me quedan y del riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. Si yo tengo 60 años o más y me siento o considero que soy una persona que no tiene alguna enfermedad mayor, puedo acudir definitivamente al geriatra porque me van a marcar, me van a hacer ciertos estudios y me van a marcar pautas de manera o de tratamientos preventivos, ojo, que van a ayudar a prolongar la salud en general, prolongar los años de vida, la masa muscular, prevenir osteoporosis en general.
Ahora, también tenemos al grupo de las personas de 60 años a más que ya tienen enfermedades, ¿no? Siendo las más comunes en la etapa adulta mayor, hipertensión, diabetes mellitus, también tenemos trastornos metabólicos endocrinos como por ejemplo hipotiroidismo y que por lo general ya empiezan a necesitar o a requerir alguna prescripción médica. Entonces, este es un grupo también propicio, las personas mayores de 60 años con enfermedades y que ya llevan ciertos tipos de tratamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros acudimos a un especialista por un tratamiento, a otro especialista por otro tratamiento, parece mentira, pero inclusive a veces pueden llegar a repetirse o hacerse monótono, rutinario el uso de ciertos tratamientos, y los geriatras, como buenos directores de orquesta y trabajando en conjunto con otras disciplinas o con otros colegas, podemos hacer integrar todo el tratamiento de una manera ideal en el paciente, porque obviamente tenemos que al máximo posible reducir la cantidad de medicamentos y evitar la polifarmacia, que es un tema muy común en el paciente adulto mayor, ¿no? Que tiene una toma de 5 medicamentos o más al día, que muchas veces puede ser saturado para el paciente y que también se puede modificar o se puede disminuir en lo máximo posible, siempre manteniendo los parámetros de funcionalidad y de salud. Y luego tenemos al grupo de personas mayores de 80 años, donde ya cronológicamente y biológicamente los 80 años nos marcan una pauta en el envejecimiento celular. Entonces hay ciertos parámetros moleculares, bioquímicos, hormonales que empiezan a tener un déficit a partir de esta edad y que obviamente hacen a la persona más vulnerable en varios sentidos, vulnerable en el tema músculo-esquelético, por ejemplo, el deterioro del mismo, en el tema mental, empieza o aumenta el riesgo del deterioro cognitivo, de las demencias, que es un tema que hay que evaluar también muy bien. Entonces, paciente mayor de 80 años, definitivamente y con muchísima razón, tendría que acudir a una consulta con el médico geriatra. Así que espero que toda esta información les sea de utilidad. Ya saben que vamos a tocar muchísimos más temas y este está especialmente dedicado a las personas mayores de 60 años para que vivan más, vivan mejor, tanto las personas que nos están viendo como los familiares que están al cuidado de ellos y que obviamente queremos aportar todos una mayor funcionalidad para las personas que amamos y que con las cuales convivimos en el día a día. Soy la doctora Carmen Rosa Talavera, médico especialista en geriatría y medicina de longevidad y estamos llegando al final de este programa en Bienestar en Grande y espero que nos acompañen en el siguiente programa. Besos, abrazos muy grandes para todos. FOPASEF te ofrece un plan de salud para que cuides de los que más quieres. Por solo 150 soles, afilia hasta 4 familiares directos mayores de 18 años. Llámanos al 980-563-068 o al 611-6200 o ven a nuestras oficinas en el Jirón Teodoro Cárdenas número 130 Santa Beatriz.